Muy buenas tardes. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. Doctores, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Doctora, muy buena noche. Buenas noches, profe, ¿cómo me le va? Bien, Doctora, buenas gracias. noches. Buenas noches. Esperemos 2 minuticos más, que solamente hay conmigo 15 personas, entonces vamos a esperar para hacer la presentación correspondiente. Espero que hayan podido ingresar a la plataforma sin ningún inconveniente, ya está debidamente programada. Este fin de semana programaremos las clases de la semana siguiente, todos los días o prácticamente todos los días vamos a tener actividades como cuestionarios y talleres. Esto es como para facilitar un poquito la dinámica de la clase en la noche, que ustedes puedan participar, que no se les haga tediosa la clase. Conmigo no va a haber ningún tipo de exposiciones. Yo detesto las exposiciones. Entonces vamos a intentar hacer aquí, además de la clase magistral de siempre, hacer un poquito de seminario alemán de pregunta contra pregunta con los cuestionarios que se dejen. Un minutico más. Bueno, ya hay 24 personas, entonces, doctores, nuevamente buenas noches. Mi nombre es Nelinis Perusa, tal como se ve allí en pantalla y como se ve en el protocolo que les envié el día de hoy. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Soy funcionaria de la rama judicial hace aproximadamente 20 años. Inicié desde el cargo de escribiente. Además fui asistente, inicié como asistente 6 en la rama judicial en la parte administrativa y luego pasé a asistente 8. De allí pasé a juzgados, a escribiente por concurso. Luego pasé a oficial mayor de juzgado municipal, luego a oficial mayor o sustanciador de juzgado de circuito también por concurso. Y fui juez civil municipal en varias ocasiones en provisionalidad y asimismo juez civil del circuito en provisionalidad y por encargo. Y actualmente soy juez civil municipal en propiedad también por concurso. Soy especialista en Derecho Administrativo, en Pedagogía y Docencia Universitaria. Tengo un diplomado en Pedagogía y Docencia del Derecho y actualmente estoy cursando la maestría en Derecho Procesal en la Universidad Libre, sede Candelaria. Y docente de la Universitaria de Colombia ahorita en el mes de septiembre cumplo 9 años de estar con la universitaria. Me desempeño en el área de Derecho Privado, no me van a ver en ninguna otra asignatura diferente a las que se ven en Derecho Privado. De tal manera que a mí no me van a ver saltando en laboral, ni a tributario, ni a otra cosa que no sea lo mío. Entonces, de tal manera que en la universidad, desde que inicié, mis cátedras son bienes, obligaciones, civil obligaciones, contratos civiles, contratos comerciales, procesal civil general, procesal civil especial 1 y 2. Con ustedes vamos a ver el procesal civil especial 1, títulos, valores y familia. Esas son las cátedras en las que me desempeño en la universidad. Y bueno, espero que nos podamos entender. En el protocolo están algunas de las reglas que vamos a seguir en esta clase. Control de lectura diario. Conmigo vamos a leer todos los días. Yo sé que tenemos trabajo, que con la virtualidad se nos duplicó el trabajo, pero hay que sacarle tiempito también al tema académico. En mi caso también estoy en el papel de ustedes, no solamente trabajando desde la casa, algunas veces en el juzgado cuando nos permiten el ingreso, sino también además en esta labor docente y estudiando el tema de la maestría. Entonces yo entiendo la complejidad en la que están ustedes. Pero hay que trabajar un poquito, hay que leer un poquito, vamos a leer algunas sentencias, ahí les voy a dejar ayudas, videos, para que profundicen en los temas que vamos a ver o para que ratifiquen sus conocimientos. Vamos a trabajar con el Código General del Proceso y en algunos temas con el Código Civil. Así que yo les pido el favor que tengan su código a la mano. A mí me encanta que consulten el código cuando estamos en la clase. Si yo me equivoco
bienvenida a las correcciones, no estoy exenta de equivocarme, no me las sé todas, ¿sí? Hay estudiantes que son muy acuciosos, que les gusta leer, les gusta investigar, y bueno, de pronto pueden también aportarme, ¿por qué no? Los seres humanos aprendemos cada día de todos. Entonces, parciales, vamos a hacer 2 parciales por la plataforma. Después escogemos la fecha, generalmente los hago fines de semana, sea un sábado o un domingo. Como el curso es pequeño, lo haríamos en un solo horario. Generalmente cuando los cursos son grandes, como uno del que vengo del módulo pasado, que era 84 personas, pues suelo dividirlo en 2 para que la plataforma no se me colapse. Pero ya vi que ustedes es un curso relativamente de pocos alumnos en comparación con otros cursos de la universidad. Y vamos a trabajar foros en la plataforma también como parte de las actividades. Yo les diré cuando iniciamos. Van a ser solo 2 foros, no van a ser tampoco foros todos los días ni todos los fines de semana, no. Vamos a trabajar 2 foros en temas puntuales. El contenido programático ya está en la plataforma, mi perfil profesional está en la plataforma. Hay ya algunos temas de lectura, pues obviamente para la primera sesión son temas más que todo de procesal civil general, como para que ustedes puedan hacer un recorderis de sus clases anteriores en procesal civil general, lo que tiene que ver con la competencia y otros temas puntuales que los vamos a necesitar en este módulo cuando vayamos a identificar dentro de cada uno de los procesos en particular que vamos a ver. Por ejemplo, cuando estemos analizando el proceso de resolución de contrato de compra-venta, cuando estemos en el proceso de pertenencia o en el de servidumbres, allí vamos a aprender a determinar quién es nuestro juez competente. ¿Por qué? Porque allá en procesal civil general nos hacen una mediación con el conocimiento de lo que son los factores de competencia, pero aquí ya los vamos a aterrizar con cada uno de los procesos que vamos a ver en este módulo, que son alrededor de yo diría que unos 15, 17 procesos más o menos alcanzamos a estudiar en este módulo. Entonces, también les dije que está el protocolo, mi perfil profesional, van a tener ahí también algunas diapositivas. No en todas las clases voy a poner diapositivas, en algunas, porque a veces no alcanzo a hacer diapositivas por tanta cosa que hay que hacer al día a día. Entonces, si tienen alguna pregunta, doctores, bueno, y ustedes ya saben el tema de las fallas, ¿no? Hay que conectarse todos los días, porque vamos a llamar a lista todos los días. Es una, digamos, imposición de la universidad. Además, yo siempre lo he hecho, porque siempre he considerado que no me considero escuelera, pero en ese aspecto, digamos que soy muy estricta en el sentido de que esto es presencial. Si estuviéramos en clases semipresenciales o de otra naturaleza, yo dijera, bueno, sí, en ese momento estamos presencial virtual. Entonces, pero hay que asistir a clase. Entiendo que algunas veces hay problemas con el internet, entonces si esto sucede, por favor se comunican con el monitor o lo dejan en el grupo de WhatsApp donde me agregaron ustedes muy amablemente. Y si les pido el favor que ese grupo sea solamente para temas académicos, por favor evítense los chistes de mal gusto, de doble sentido, la verdad a mí me molestan sobremanera, ¿sí? Si en clase nos tenemos que reír, pues nos reiremos un rato porque pues no todo puede ser solo clases, clases y llega un momento en que nos tengamos que reír, pues nos vamos a reír, de eso no hay problema, somos seres humanos. Entonces, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, es el momento, doctor. Profesora, buenas noches. Buenas Mi nombre es noches. Lina Martínez. Buenas noches. Gracias. Profe, tengo una dudita. Le escuché que habló sobre 2 parciales. El Me último pregunto, parcial, ¿sí? la Sí, última señor, nota, permíteme. digamos que en el transcurso de la clase decido si hacemos unas fichas que suelo dejar, que contienen, espéreme a ver si la tengo por aquí, no recuerdo si la tengo y la mostramos de una vez. Creo que por aquí la tengo en OneDrive.
No sé si ahí la están visualizando. Sí, señora. Generalmente en esta Sí, materia señora. hacemos este trabajo que es aquí, bueno, determinar la clase de proceso, ¿sí? Porque aquí vamos a ver procesos verbales, vamos a ver, alcanzamos a ver el proceso ejecutivo y vamos a ver unos declarativos especiales. Entonces aquí sería la clase de proceso, el nombre del proceso, cuál es la finalidad de ese proceso. En caso de que determine hacer estas fichas, que yo creo que sí que este va a ser nuestro trabajo final, que a veces hago examen final oral o verbal. Aquí las instancias que tendría el proceso, aquí vamos a ver cuántas instancias puede tener cada uno de los procesos, porque hay procesos que son de única instancia y hay otros que son de primera instancia, lo que significaría que tendrían una segunda instancia. Aquí tendríamos, espérenme, lo agrando un poquito porque para que lo puedan visualizar. Ahora lo agrandé muchísimo. Ahí. Y aquí entonces tenemos la jurisdicción, ¿sí? Vamos a ver en qué jurisdicción y la especialidad, que allí todavía no está, pero podemos poner allí la jurisdicción y la especialidad al ladito. ¿Quién es el juez competente? De acuerdo al factor territorial, al factor cuantía, si es por naturaleza del asunto, entonces por la naturaleza del asunto, de acuerdo a cada uno de los factores de competencia. Vamos a mirar los requisitos de la demanda, ¿sí? Pero aquí básicamente no es transcribir todos los requisitos aquí en este punto, sino simplemente indicar los artículos del Código General. Vamos a determinar aquí quién tiene la legitimación por activa, quién tiene la legitimación por pasiva en cada uno de los procesos. Es una ficha por proceso, ¿sí? No como un estudiante una vez entendió que él podía escoger un proceso del que le gustara y me envió una sola ficha. Aquí las pretensiones, es decir, que vamos a pedir en ese proceso en particular, por ejemplo, si estamos en un proceso de resolución de contrato de compraventa, no vamos a pedir lo mismo que pediríamos en un proceso de pertenencia, ¿sí? En el proceso de resolución, como su nombre lo indica, y ustedes ya vieron contratos, que es un modo de extinguir las obligaciones, pues vamos a pedir al arbitrio del acreedor la resolución del contrato o su cumplimiento, aunque el artículo 374 básicamente nos remite al artículo 1937 del Código Civil, que habla del pacto comisorio calificado, y del 1944, que habla del pacto de retracto, ¿sí? De esas dos figuras. Pero yo suelo explicar no solamente esas dos figuras como causas de la resolución del contrato, sino en términos generales la resolución del contrato de compraventa y de cualquier contrato bilateral. Entonces aquí lo que vamos a pedir, que sería entonces que se declare el incumplimiento del demandado. En consecuencia de ello, entonces sería que se resuelva el contrato, que se declare la resolución del contrato, que se ordenen las restituciones mutuas, es decir, que cada uno devuelva lo que recibió. Y pues si van a pedir indemnización de perjuicio, pues la indemnización de perjuicios, aquí serían en estos procesos civiles, pues la modalidad siempre va a ser de daño emergente, lucro cesante, es decir, perjuicios materiales. Ya en otros temas como responsabilidad civil médica y esos otros procesos, que es donde cabe los perjuicios morales, no es tema acá de este módulo, ¿sí? Sin embargo, si hay alguna pregunta frente a eso, no hay problema. Aquí vamos a tener, yo sé que ustedes apenas están en cuarto semestre o en cuarto periodo, como lo llaman en la universidad, que todavía no han tenido su módulo de probatorio, pero podemos, por lo que se explica acá en clase, deducir qué pruebas aproximadas o qué pruebas podrían pedirse en cada uno de los procesos. Hay algunos procesos que tienen unas pruebas que son obligatorias para el juez, como por ejemplo en el proceso de pertenencia, el juez no puede dictar sentencia sin practicar la inspección judicial al bien sobre el cual se va a, a desenvolver el proceso, ¿sí? Aquí los anexos de la demanda, entonces ustedes como ya vieron procesal civil general saben que la demanda lleva unos anexos que están en el artículo 83, 84 y siguientes del Código General del Proceso. Y cada proceso en particular vamos a mirar que va a llevar unos anexos, ¿sí? Por ejemplo, en el proceso de pertenencia nos van a pedir el certificado de avalúo catastral, nos van a pedir si van a aportar un dictamen pericial, lo pueden hacer. Entonces, además de una prueba, será un anexo de la demanda y así sucesivamente.
Aquí los fundamentos de derecho. Aquí básicamente, mire, hoy estamos resumiendo lo que es una demanda, ¿sí? Lo que es un proceso. Aquí los anexos de la demanda, entonces aquí en los anexos, perdón, en los fundamentos de derecho, las normas entonces sobre los cuales se funda ese proceso en particular, pues vamos a tener los del Código General del Proceso y a medida que vayamos transcurriendo, ustedes van a determinar aquí en conjunto con la suscrita aquellas normas que son del Código Civil o algunas del Código Comercio, si ello hay lugar. En este módulo no alcanzamos a ver procesos de familia, así que igual ese también sería Código Civil y Código General del Proceso y eventualmente Código de Infancia y Adolescencia. Aquí el procedimiento, entonces si el proceso se tramita por el procedimiento verbal o se tramita por el procedimiento verbal sumario o qué procedimiento le vamos a aplicar. Y aquí los decretos del fallo. Cuando yo hablo de los decretos del fallo, me estoy refiriendo, y para eso les toca investigar un poquito, qué es lo que va en la parte resolutiva de un proceso, y eso lo podemos deducir de las mismas pretensiones. ¿Por qué? Porque si habláramos de un proceso de resolución de contratos donde le estamos pidiendo al juez que declare la resolución, es decir, la extinción del contrato por el incumplimiento de uno de los contratantes, que en el pacto comisorio y en el pacto de retracto sería del comprador en el pago del precio, entonces, ¿qué iría del juez a acceder a las pretensiones? ¿Qué iría? Pues si el demandado propone excepciones de mérito y el juez no las encuentra probadas, lo primero sería declarar no probadas las excepciones planteadas o formuladas o presentadas por la parte demandada o por el demandado, ¿sí? En segundo lugar, entonces, sería decretar o declarar la resolución del contrato por el incumplimiento de la parte demandada. En tercer lugar, iría entonces ordenar las restituciones mutuas. ¿Cuáles? Pues si el vendedor ya hizo entrega del bien y comprador pagó parte del precio, cada uno tiene que devolver lo que recibió. Si la parte, el vendedor, que sería en algunos casos el demandante, recibió ya parte del precio, tiene que devolverlo indexado, ¿sí? Es decir, actualizado al momento de la devolución. Y bueno, y si van a pedir perjuicio, ya después les voy explicando cómo probamos los perjuicios en los procesos de esta naturaleza que admitan perjuicios. Y pues la condena en costas, que la condena en costas se hace, como lo dice el artículo 365 y 366, en la medida en que se hayan causado y se encuentren comprobadas. Entonces, eso básicamente va a ser su trabajo final. Yo sé que ahorita parecería que ese cuadrito es un poquito complejo, pero realmente a medida que ustedes o que vayamos adelantando las clases, van a ver que no es tan complejo. Es sencillamente poner atención, volver a escuchar los audios. Los audios van a estar disponibles para ustedes, los videos en la plataforma. Y yo digamos que la sugerencia muy respetuosa que les hago es que a medida que vayamos avanzando en los procesos, vayan elaborando sus fichas técnicas. ¿Para qué? Para que el día que llegue la entrega, que van a ser dos días antes de finalizar las clases, para poderlas socializar en clase, mirar en qué nos equivocamos, en qué acertamos, no se les haga tan difícil y tan dispendioso, ¿sí? Porque no es un solo proceso, son alrededor de 15 procesos más o menos. Y pues para facilitarles un poquito las cosas, lo podemos hacer en grupo de 2 personas. Ni de 3, ni de 4, ni de 5. 2 personas máximo. Pues por favor, les suplico que no me vayan a escribir por interno a decirme que es que ya tenemos el grupo de 3 y entonces que es que Pepito o Anita se quedó por fuera. No, doctores, 2. Grupos de 2, ¿sí? Y lo otro que se me había olvidado es que por favor les ruego encarecidamente y de manera muy respetuosa. No me hagan preguntas de penal, no me hagan preguntas de laboral, no me hagan preguntas de esas cosas porque no las sé, a pesar de que soy abogada titulada hace muchísimos años, desde el año 99, y pues tengo, digamos, cierta experiencia en el ámbito del derecho, pero no sé nada de laboral, no sé nada de penal, ¿sí? Además, el penal no me gusta, en lo absoluto.
Entonces, a esas alturas de la vida mía no quiero estudiar penal. Aunque ahorita en la maestría me toca obligada, pero eso ya es otra cosa. Entonces, por favor, ¿sí? Tampoco doy consultas ni asesorías ni nada que se le parezca por mi condición de funcionaria pública. Me está vedado, me está prohibido absolver consultas, asesorías o ese tipo de cosas. Lo que necesiten con fines académicos, con mucho gusto. Lo que Buenas noches, quieran, doctora. doctora, discúlpeme, lo que quieran preguntar, lo pueden preguntar. Si no entienden y necesitan preguntar hasta 10 veces, no hay problema, 10 veces repito. En eso no me molesta en lo absoluto que pregunten, así que no tengan temor, que porque se van a equivocar, que porque les da pena. No, no tengan pena de preguntar, que no hay, para mí no hay pregunta boba, para mí no hay pregunta que no se deba hacer en materia de lo que estamos o de lo que vamos a desarrollar, de lo que vamos a estudiar. De tal manera, doctores, que pueden preguntar las veces que quieran de los temas. Entonces, si hay que buscar la manera de entender, entonces buscamos la manera de que podamos entender los temas, aunque vamos a ver que son temas relativamente fáciles. Doctora, adelante. Doctora, la escucho. Buenas noches, doctora. Qué pena molestarla. Doctora. Es que lo que pasa, nosotros con mi esposo somos nuevos en esta materia que estamos tomando y la verdad no nos hayamos logrado podernos conectar porque pues no nos envió registro y control el contacto de la docente ni del monitor y pues hasta ahorita no logramos conectar. ¿Será que tú puedes volver a repetir lo que hiciste, el trabajo que hay que hacer? Muchas gracias. Con gusto, doctora. Estaba diciéndoles que vamos a hacer 2 parciales por la plataforma, va a ser por Moodle. Sí, yo no utilizo ninguna otra plataforma distinta para hacer los parciales. Allí mismo ustedes ven su nota enseguida. La plataforma califica. Yo puedo bajar de una vez el archivo en Excel, entonces nos ahorramos un poco de tiempo y de cosas. Y había dicho que los 2 parciales virtuales van a ser fines de semana, sábado o domingo en el horario que ustedes escojan. Pero hay algo que se me olvidó aclarar y es que los parciales van a ser 10 preguntas, 25 minutos, es estilo test, de tal manera que ahí no van a tener preguntas abiertas de que diga qué es proceso. No, yo no hago ese tipo de preguntas, además la plataforma tampoco lo admite. Va a ser escoja la respuesta correcta o falso verdadero o relacionar conceptos. Que si estudian y están atentos a las clases, eso lo pueden hacer en 5 minutos. Simplemente dar clic, clic en cada respuesta y ya, ¿sí? Y este que va a ser nuestro examen final o nuestro trabajo final son estas fichas que va a ser de cada uno de los procesos que vamos a estudiar en este módulo. Y aquí está cada uno de los ítems que vamos a desarrollar. Aquí está su nombre, que le voy a incluir el número de cédula, aunque vi que en la planilla que el señor monitor me envió, el doctor May, están todos con su número de cédula, que me parece fabuloso. Y aquí, doctora, está la clase de proceso, entonces, si es un declarativo, si es en un ejecutivo, qué clase de proceso es, si es un proceso de liquidación, etcétera, ¿sí? El nombre del proceso, entonces aquí estamos tomando como ejemplo el proceso de resolución de contrato de compra-venta, entonces aquí será resolución de contrato de compra-venta. La finalidad del proceso, entonces, ¿cuál sería la finalidad de ese proceso? Pues es sencillamente extinguir el contrato. Sí, eso serían como la finalidad o los efectos de ese proceso, extinguir el contrato, extinguir las obligaciones derivadas del contrato. Sí, básicamente, aunque más adelante vamos a desarrollar con más profundidad cada uno de los procesos. Aquí en instancias, entonces si el proceso es de única o de primera instancia. En jurisdicción, pues estamos en la jurisdicción ordinaria, especialidad civil. Ay, no va. Pero todavía, vengo de dar en procesal civil especial 2 y todavía en procesal civil especial 2, que también puse a hacer este trabajo, los estudiantes me colocan en jurisdicción civil. Estamos en una jurisdicción que es la jurisdicción ordinaria especialidad civil, ¿sí? Que está compuesta por el laboral, por el derecho de familia, etcétera. Estamos en jurisdicción ordinaria, que no es lo mismo jurisdicción que especialidad. Aquí el juez competente, entonces vamos a mirar, porque en los factores de competencia, vamos a mirar que hay un factor que es el factor cuantía, ¿sí? Que está, y está el factor territorial, que está dentro del, digamos, el factor cuantía, que está en el factor objetivo junto con la naturaleza del asunto. Hay otro factor que es por la calidad de las partes, y tenemos el factor territorial en el artículo
28 del Código General del Proceso. Entonces, aquí vamos a determinar nuestro juez competente. Obviamente, eso lo vamos a desarrollar en la clase, entonces hay que estar atentos. Sí, entonces, si estamos en una resolución de contrato de compraventa, hay que mirar la cuantía para determinar quién es el juez competente por la cuantía, si es el juez civil, si es el juez de pequeñas, por favor, los micrófonos, gracias. Si es el juez de pequeñas causas y competencia múltiple, si es el juez civil municipal, si es el juez civil del circuito. Y si es de primera instancia, en algunos eventos, el Código General del Proceso nos dice taxativamente que ese proceso es de competencia, por ejemplo, de los jueces civiles municipales en primera instancia, como por ejemplo en las acciones posesorias. Quiere decir entonces que la segunda instancia sería los jueces civiles del circuito, ¿sí? Aquí en los requisitos de la demanda, pues ustedes ya saben cuáles son los requisitos de la demanda por su procesal civil general. Esos requisitos los vamos a encontrar en el artículo 82, 83, 84 y en cada uno de los procesos de las normas que lo regulan particularmente. Entonces, si vamos al artículo 375 del Código General, que establece las reglas de procedimiento o las reglas procesales para el proceso de pertenencia, allí nos va a decir contra quién vamos a dirigir la demanda, es decir, quién tiene la legitimación por activa, quién la tiene por pasiva, qué es lo que hay que aportar a la demanda. Ya nos pide un certificado expedido por el registrador de instrumentos públicos con, digamos, más o menos con una vigencia, un historial de 10 años, ¿sí? Para eso, para determinar quiénes son los titulares de derechos reales. Y así sucesivamente en cada uno de los artículos que vamos a mirar, allí nos van a decir cuáles son las exigencias de cada uno de los procesos. Por favor, la persona que tiene el micrófono abierto, gracias. Aquí en la legitimación en la causa, vamos a encontrar la legitimación en la causa por activa, es decir, quién tendría esa legitimación para demandar, es decir, quién es el titular del derecho para demandar, quién tiene la legitimación por pasiva, quién es el llamado a resistir las pretensiones de la demanda. Permítanme, yo verifico quién tiene el micrófono abierto porque hay un niño por allá como gritando, o es un televisor, no sé. Gracias. Y acá, doctores, repito nuevamente, aquí vamos a tener las pretensiones de la demanda. De acuerdo a cada una de las demandas, vamos a tener pretensiones diversas. Entonces, yo les explicaba que en el proceso de resolución de contrato, que era el que traíamos como ejemplo, pues, ¿qué vamos a pedir? Vamos a pedir que se declare el incumplimiento de la parte demandada, que se resuelva el contrato, que se ordenen las restituciones mutuas, que se condenen costas o si van a pedir perjuicios y el juez los encuentra aprobados. O bueno, allí en las pretensiones solamente pedimos los perjuicios y pedimos perjuicio, pues los tenemos, esos son estimados bajo juramento de conformidad con el artículo 206. ¿Sí? O como también vamos a estudiar el artículo 1546 nuevamente, que ustedes ya lo deben conocer por su módulo de contratos civiles, allá el 1546 dice que el acreedor puede pedir a su arbitrio la resolución o el cumplimiento del contrato. Entonces, de tal manera que podemos tener ahí la petición del incumplimiento y entonces que se ordene el cumplimiento, o si no se quiere perseverar en el contrato, que se respete el contrato. Las pruebas, pues yo les señalaba a los doctores que ya estaban en clases, pues que yo soy consciente de que todavía no han visto el módulo de derecho probatorio, pero ya tienen algunas nociones por todo lo que se ha venido hablando en los módulos anteriores. Aquí vamos a hablar de algunas pruebas, no las voy a explicar a profundidad, sino pues vamos a tocar tangencialmente algunas pruebas que se deben practicar obligatoriamente en algunos procesos. Como por ejemplo, en el proceso de pertenencia, el juez no puede proferir sentencia sin haber practicado la inspección judicial. En el proceso de servidumbre es lo mismo. Hay otro que es el interrogatorio oficioso a las partes, que es obligatorio que el juez lo haga. Cuando vayamos a analizar en las etapas de las audiencias, nos vamos a dar cuenta que el juez tiene, digamos que el legislador le impuso como obligación desde la ley 1395 de 2010, el interrogatorio oficioso a las partes. Independientemente que las partes lo soliciten, el juez lo debe hacer de manera oficiosa.
Luego tenemos los anexos de la demanda, bueno, que son los documentos que vamos a aportar con la demanda o con la contestación. Aquí es con la demanda, ¿sí? Que anexos tendría la demanda. Entonces, el poder, si nos piden en ese proceso una escritura pública, la escritura pública, como por ejemplo en el proceso de entrega de la cosa por el tradente al adquirente, allí nos exigen la escritura pública con carácter exigible, pues la escritura pública, el certificado de tradición, etcétera, etcétera. Esos serían los anexos. En los fundamentos de derecho, como ustedes ya conocen una demanda por su procesal civil general y yo espero que los hayan puesto a hacer una demanda para que hayan hecho la práctica. Entonces, en los fundamentos de derecho sabemos que van las normas, ¿sí?, legales que sustentan esa demanda. Entonces, vamos a ver que vamos a tener unas normas procedimentales que son las que vamos a encontrar en el Código General, otras las vamos a encontrar en el Código Civil o en alguna otra ley. El procedimiento, bueno, vamos a ver que hay procedimiento verbal sumario, está el proceso ejecutivo que tiene un procedimiento diferente y así sucesivamente. Y en los decretos del fallo que les había explicado, que es la parte resolutiva de la sentencia, por amor de Dios. No me vayan a buscar sentencias de la Corte Constitucional ni sentencias de la Corte Suprema y a transcribírmelas allí y colocarme allí las referencias de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional. Aquí simplemente diría lo que, en caso de que usted estuviera en el papel de juez y a usted le están pidiendo la resolución del contrato, ¿usted qué va a decidir en la parte resolutiva? Pues si accede a las pretensiones de la demanda, pues será entonces resolver el contrato, ordenar las restituciones mutuas y la segunda opción sería negar las pretensiones de la demanda, ¿sí? Este cuadrito yo se los envío a la plataforma, se los dejo en la sesión 20, que es la última sesión, no significa que me la van a entregar ese día. Después fijamos la fecha, debe ser 2 días antes de finalizar el módulo, para en los últimos 2 días poder socializar estas fichas técnicas, mirarlas en qué acertamos, qué errores se cometieron para que si alcanzamos se puedan corregir. La idea es que ustedes salgan de este módulo con unos conocimientos en procesal civil especial, al menos básicos, que ustedes se puedan ubicar dentro del contexto de cada uno de los procesos en cuanto a lo que esta ficha se refiere. Por eso yo la hago, porque eso me permite medir si realmente se cumplieron o no el objetivo de este módulo, ¿sí? Entonces, ese va a ser su trabajo final. Les decía que es una ficha por cada proceso. Hay procesos donde no hay necesidad, por ejemplo, en el pago, en la rendición de cuentas provocada y espontánea. Son 2 procesos diferentes, pero de ese proceso podemos hacer una sola ficha, porque básicamente el procedimiento es el mismo para los 2. Lo único que cambia es la legitimación por activa y por pasiva, pero el artículo 380 nos remite al artículo 379 en cuanto al procedimiento de esos 2 procesos, ¿sí? Ahí podríamos hacer una sola ficha. Entonces, es una ficha por cada proceso y les decía a los doctores que lo pueden hacer en grupo de 2 personas. Entonces, esas van a ser nuestras actividades, lo demás va a estar en la plataforma, las lecturas diarias, los cuestionarios, el foro que lo vamos a implementar. Creo que para el proceso de pertenencia vamos a trabajar el primer foro, pero nos demoramos un poquito. Esta noche alcanzamos a ver un poquito de introducción. Y mañana empezaríamos a mirar el tema de la clasificación creo que esta noche alcanzamos a ver la clasificación de los procesos y el día de mañana miraríamos todo lo que tiene que ver con las audiencias, el procedimiento, los términos, todo eso lo tenemos que ver previamente a iniciar a estudiar cada uno de los procesos. Entonces, lo hago así para que cuando vayamos al proceso de resolución de pertenencia, de entrega del tradente al adquirente, del pago por consignación, de la rendición de cuentas, de la servidumbre, bueno, ¿sí? No tengamos que estarnos devolviendo cada vez al procedimiento, sino que ya lo tenemos claro. Entonces, este va a ser su trabajo final, pues obviamente tengo que hacerle algunos ajustes, como incluir el número de cédula y poner las 2 opciones abajo para si acceden a las pretensiones o la niegan.
y ya yo se las colgaría en la última sesión, creo que a más tardar mañana o el fin de semana. Eso, digamos, doctores, es a grandes rasgos lo que va a ser este módulo. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, o alguna observación que hacer. Disculpe, Profe, doctora. buenas noches. Doctor, buenas noches. Con mayor juela. Su merced me dijo esta tarde que iba a preguntar a ver si mañana podíamos adelantar la clase de 6 a 8. Sí, gracias, doctor. Mañana, pues como tengo entendido que el doctor Larios no va a estar mañana, voy a preguntarle al director académico si me permite adelantar la clase de 6 a 8 para que puedan irse a descansar más temprano. Entonces yo les estaría avisando por el grupo de WhatsApp, por favor estén pendientes. Y doctor May, le ruego el favor que me recuerde mañana por la mañana escribirle al doctor Elkin Arévalo para que él me permita adelantar la clase. ¿Sí? Señora, yo le escribo mañana entonces. Sí, gracias. Doctor Carlos Corredor, vi que iba a manifestar algo. Sí, doctora, buenas noches. Quería preguntarle, habíamos dicho 15 procesos, entonces cada grupo de 2 personas entrega 15 fichas al final, aproximadamente. Sí, por ejemplo usted lo hiciera con el doctor May, ustedes entregan un solo trabajo, 15, creo que son 15, no he mirado bien. Ok. En el contenido programático están, sí, son alrededor entre 15 o 17 procesos que vamos a estudiar y si alcanzamos divinamente a hacerlo porque ya lo he hecho. Ok, Y, gracias. ¿qué le sugiero para su módulo de procesal civil especial? 2, que cuando llegue su otro profe de procesal 2, porque sé que no voy a hacer yo, porque pues casi nunca repetimos, o si repetimos, repetimos con otra materia diferente, con otra cátedra diferente, ya le puedan decir a su profesor con certeza de que todos los procesos del contenido programático 1 los vieron a cabalidad, que se agotó el contenido programático, ¿sí? Entonces, con eso el profe ya sabe qué procesos va a escoger o puede irse con certeza y seguridad al procesal civil 2, que la universidad tiene los contenidos. Yo les iba a comentar alguna otra cosa. Bueno, creo que eso, si me acuerdo de algo más, entonces allí se los comento. Pero es así, son, digamos, por el que lo quiera hacer individual, no hay ningún problema, no están obligados a hacer trabajo en grupo. Yo particularmente, a mí no me agrada hacer trabajos en grupo, me toca, pues sí. Y ahorita tuvimos una experiencia como rica en todos los sentidos, porque la plataforma de Teams, que la tienen casi que todas las universidades y también la manejamos en la rama judicial para las audiencias, permite, por ejemplo, compartir este documento y que todos los que están conectados en la plataforma, en la reunión, lo puedan ir editando al tiempo. Entonces lo hicimos así. Éramos un grupo de 5 personas y tuve una compañera que vive en Yopal, otra que vive por allá al norte en Cúcuta, otro que vive, bueno, el otro acá de Bogotá y la otra chica en un pueblo de Boyacá, y pudimos elaborar nuestro trabajo. Nos reuníamos por las noches después de clases y pues a mí me tocaba después de las 10 de la noche, entonces nos reuníamos a esa hora y cada uno cogía un tema y lo empezábamos a editar. Entonces ustedes pueden trabajar, pueden dividirse las fichas y unificarlas, no sé cómo lo van a hacer, ya es decisión de ustedes, pero si lo quieren hacer individual no hay problema. Bueno, entonces vamos a entrar ya en lo que nos corresponde como tema en este... Profe, qué pena interrumpirle. Profe, yo ya tengo los datos de los 2 nuevos compañeros, me han enviado ya sus datos. Los incorporo en el listado y te vuelvo a reenviar el Excel ya con ellos 2, ¿de acuerdo? Perfecto, doctor, gracias. O si quieres Listo. lo podemos hacer aquí de una vez, no hay problema. Pues yo ya los estoy incluyendo, solamente es ¿Sí? enviártelos por Ah, correo bueno, nuevo. perfecto. Listo, Sí, sí. perfecto. Vale, Bueno, entonces en unos minutos te lo envío. listo, perfecto. Entonces voy a cerrar el que tengo aquí que tenía listo ya para pasar lista. Entonces elimino este y ahorita en un ratito entonces Vale. bajo para pasar, mirar la asistencia. Las fallas empiezan a contarse desde hoy para que por favor le avisen a sus compañeros que siguen de vacaciones.
Listo, entonces ya lo eliminamos y vamos a empezar la clase como tal. Vamos a empezar a recordar un poquito del procesal civil general, doctores. Entonces, el que quiera participar adelante, la participación, ¿cómo la vamos a hacer? Vamos a trabajar en orden, por favor. Entonces, les voy a pedir el favor que levanten la manito en orden. El doctor Mike, que es el monitor, por favor, como yo a veces estoy pendiente del tema o de otra cosa, miren el orden en que levantan la mano y vamos entonces en orden concediéndoles el uso de la palabra. Y para que esto no se vuelva que todos hablen al tiempo, sino que lo podamos hacer de manera ordenada y organizada. La doctora Lina Marcela Martínez ya acabó de levantar la mano o ya había hablado. Acabé de levantar la mano, profesora. Adelante, doctora. Ok. Bueno, profe, un breve como recuento de lo que vimos con la profesora Rita. Sí. Básicamente hablamos sobre los sujetos procesales, que ella nos explicaba que pues son todas las personas naturales o jurídicas que hacen, pues que actúan en un proceso. Esto puede ser el juez, el demandante, el demandado, los apoderados, no sé, y otros terceros, otras personas. Sí. Ella también nos hablaba sobre el acto procesal y ella hacía mucho énfasis en que ese acto tenía como una connotación muy especial porque hablaba sobre que es como una declaración, sí, una declaración como de la voluntad. ¿Y qué más? Bueno, ¿y para usted qué es el derecho procesal, doctora? Para mí, el derecho procesal, profesora, viene siendo, o sea, como todas las formas o toda la estructura que se debe seguir en un proceso. Sí. Digamos, cómo debo actuar, qué debo aportar, dónde debo aportarlo, quiénes participan, de qué forma. Para mí es como todo ese conjunto de cosas. Bueno, y en eso que usted me está diciendo, entonces, ¿en qué se diferencia del concepto de proceso? Pues yo pensaría que la diferencia es que en uno habla sobre, pues sobre cómo los conceptos, cómo entenderlo. Y el otro viene siendo como la forma de hacerlo, algo Bueno. así. Bueno, ¿quién tiene un concepto diferente, doctores? Aquí estamos todavía en la parte introductoria de este módulo, entonces tranquilo, si hay que ajustar algún concepto, recordarlo, no hay problema. A ver. Profe, derecho procesal son las normas las cuales debemos de seguir para así conseguir el derecho sustancial. Sí, claro, doctor, eso es, miren, no es más. Eso es el derecho procesal. El derecho procesal no es más, ¿sí?, que ese conjunto de normas procesales, ¿sí?, que tienen una función instrumental. ¿Por qué instrumental? Porque son las que disponen o establecen las reglas de procedimiento, las reglas que se van a aplicar en el desenvolvimiento o en el desarrollo de un proceso, ¿sí? Entonces, el derecho procesal es aquel que establece el procedimiento y las reglas procedimentales para la materialización de ese derecho fundamental. Voy a empezar a compartirle las diapositivas que tengo preparada para esta clase. Ahí están en la plataforma, si no estoy mal, o no sé si creo que no las subí. Y si no, pues ahí de todas maneras mañana ya están para que las puedan guardar y leer y demás. Bueno, entonces aquí vamos a mirar lo que les estaba diciendo sobre el derecho procesal. El derecho procesal son todas esas reglas que vamos a encontrar en el Código General del Proceso, ¿sí? Todo lo que contiene el Código General son reglas de procedimiento. Inclusive hay algunas normas sustantivas como el Código Civil que contienen por allá una que otra reglita. Entonces, mientras en el Código Civil están las normas sustanciales o sustantivas, porque son las que contienen los derechos, el Código General del Proceso contiene, ¿sí?, o determina las reglas de procedimiento o las reglas procesales. Entonces, la finalidad del derecho procesal, como lo estamos viendo allí en las diapositivas, ¿sí?,
es materializar, y allí lo dice la Corte Constitucional en la sentencia T029 del 95. La Corte allí trae el concepto de derecho procesal, de proceso, ¿sí? De la finalidad de los procesos. Entonces la Corte dice allí que es, digamos que en pocas palabras, es la materialización del derecho sustancial, ¿sí? Entonces, digamos que taxativamente la Corte allí dice que la finalidad del derecho procesal en general y de los procesos en particular es la realización de los derechos que en abstracto reconoce el derecho, ¿sí? ¿Cuál derecho? El derecho objetivo, en este caso hablaríamos del Código Civil, del Código Comercio, de la Ley de Infancia y Adolescencia en materia de niños, niñas y adolescentes, etcétera, ¿sí? Ese tipo de leyes. Y digamos que, ¿esto para qué? Porque pues obviamente eso supone la realización o la resolución o la decisión, ¿sí? De los conflictos. Entonces el derecho procesal está dado, ¿sí? Por el legislador como esas reglas que nos van a permitir solucionar las controversias, solucionar los conflictos, ponerle fin a esos contiendas, que acá van a ser contiendas de naturaleza jurídica. Entonces, para eso es el derecho procesal, ¿sí? Entonces, el derecho procesal lo que nos marca es la ruta, nos marca el camino, las etapas, las pautas que se van a aplicar en cada uno de los procesos que vamos a ver en este módulo, ¿sí? Y aquí tenemos entonces una definición de lo que es proceso. Estoy recordando un poquito el procesal civil general para podernos adentrar entonces en lo que nos compete a nosotros. Ahí hay una definición en las diapositivas que están puestas en la plataforma, pero realmente vamos a mirar que proceso es una sucesión de etapas jurídicas, de fases jurídicas que se llevan de manera organizada, ¿sí? De manera lógica, de manera concatenada, y es el mismo código el que nos va a determinar o el que nos va a marcar esas fases jurídicas. ¿Desde cuándo? Desde cuando decía la doctora, desde el primer y más importante acto procesal que es la demanda, ¿sí? Entonces, los actos procesales que son hechos lícitos, son manifestaciones de voluntad lícitas, que vamos a encontrar que hay unos de inicio, hay otros de desarrollo y hay otros de desenlace del proceso. Vamos a encontrar la demanda como el principal acto procesal. Es el más importante de los actos procesales porque es la demanda la que pone en movimiento el aparato judicial, ¿sí? O la jurisdicción. Entonces, ese proceso que iniciamos con la demanda, vamos a mirar que tiene unas etapas. Acá las tengo en otra diapositiva. Aquí. Sí, aquí. ¿Sí? A grandes rasgos, obviamente que ahí faltan muchas cositas pequeñas. Entonces, miren que aquí iniciamos nuestro proceso con la demanda, primer acto procesal, además porque el derecho civil, en materia de derecho privado, es un derecho que es rogado. Quiere decir que requiere demanda de parte. Son pocos los procesos en materia civil que el juez puede iniciar oficiosamente y casi que todos se refieren a temas de derechos de familia, son más que todo de competencia de los jueces de familia. Como por ejemplo, cuando existía el proceso de interdicción, que ya no existe, porque la ley 1996 de 2019 derogó el artículo 396 y 586 del Código General y entró a llamarlo ahora adjudicación de apoyos judiciales especiales. Sin embargo, ese proceso de adjudicación de apoyos judiciales especiales, el juez lo puede en algunos eventos iniciar oficiosamente. El proceso de privación de la patria potestad, cuando se dan una de las causales para la privación de la patria potestad, el juez de familia está investido de autoridad, está facultado para iniciarlo oficiosamente. Pero en términos generales, la jurisdicción civil, los procesos son rogados, es decir, que vamos a requerir de este acto procesal llamado demanda, ¿sí? Entonces, si miramos aquí, y de lo que ustedes aprendieron en procesal civil con la profe Rita, que es una excelente docente, aquí vamos a encontrar esa serie de fases o de etapas, ¿sí? Que vamos a tener en un proceso.
o como están en sus fichas técnicas, tal como lo vimos. Entonces, esa demanda va a contener todos los requisitos del artículo 82, del artículo 83 del Código General, que nos habla de aquellos procesos que versen sobre bienes raíces, que hay que describirlos entonces con sus linderos y que si ya están en un documento adjunto, entonces no hay necesidad de transcribirlos y demás. ¿Sí? Perdone, miremos el Código General, porque a veces suelo... consultemos el código. El artículo 82. No, esos son los requisitos formales. Sí, sí, no, es que pensé, pero sí, el 83 son los requisitos adicionales que les estaba diciendo, sino que estaba ahí como que allí entonces, si son, digamos, bienes inmuebles, entonces allí nos dice que debemos indicar los linderos, la nomenclatura. Para eso, ¿para qué? Para la plena identificación del bien. Entonces, el 84, que ya son los anexos de la demanda, y así sucesivamente. Entonces, esa demanda debe contener todos esos requisitos y cada uno de aquellos requisitos que, como les decía, nos van a exigir cada proceso en particular. Entonces, si vamos a un proceso de resolución de contratos, pues allí vamos a tener que anexar el contrato, vamos a hablar de las pretensiones frente al contrato, tenemos que relatarle al juez los hechos de cómo se llevó a cabo la celebración del contrato, qué pasó en la ejecución del contrato, cómo se sobrevino ese incumplimiento para que ocasionara una demanda judicial. Entonces, esa va a ser nuestra demanda, ¿sí? Allí entonces todavía estamos hablando de una mera demanda. Luego, entonces, si esa demanda cumple con todos esos requisitos de forma que ustedes ya conocen, como el juez competente, el nombre de las partes, el número de identificación si lo conocemos, esto para evitar homónimos, porque antes no se exigía el número de identificación. Con el Código de Procedimiento Civil no era necesario. Entonces, ¿qué pasaba? Que resultaban demandándose homónimos y embargándose bienes de personas homónimas, que en Colombia mucha gente tiene los mismos dos nombres y los mismos dos apellidos. Entonces, para evitarse eso, el legislador con el Código General trae como un requisito formal indicar el número de identificación en lo posible. Sí, ustedes ya conocen entonces que tenemos que indicar allí unos hechos debidamente clasificados y numerados. Esos hechos van a ser como la historia que le vamos a contar al juez de lo que pasó de una manera ordenada, como cuando contamos un cuento. ¿Sí? Creo que el doctor levantó la mano. Sí, profe, muy buenas noches con Buenas Hermes. noches. Doctor Hermes, adelante. Gracias, muy amable. Me llama la atención, estaba mirando la estructura del proceso y estaba mirando todo el procedimiento, la demanda, la admisión. No haría falta allí uno, no sé, me salta la curiosidad, la citación, ¿Cuál citación, hasta doctor? la notificación, luego estado de la demanda, o sea, entre todo el Notificación del proceso de la demandado, ahí estructura. está. ¿Cómo? ¿Cuál citación, doctor? No, digo yo dentro de la estructura, la demanda está, bueno, procedimiento primero la demanda, luego hacer la admisión, luego seguida no estaría la citación, por ejemplo, de los que llamen allí a consideración o por parte del juez, ¿no? Hago la aclaración, ¿no? O estoy equivocado. Pues la verdad Luego me uno confunde, notifica. doctor, porque digamos que en materia de notificación, pues yo lo pongo en Sí. términos generales. ¿Por qué? Ah, ya, 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 ¿Por ya, qué? ya. Porque Sí, si habláramos solamente de la citación del artículo 291, si es a lo que se refiere, el artículo sí. 291 solamente es una fase preparatoria de la Ah, notificación. Sabemos la perfecto. Muchas notificación gracias. se cumple o se verifica es con el aviso judicial. Entonces, Perfecto. por eso yo les aclaraba que pues que obviamente ahí no están todas las minucias, sino como las etapas más importantes, pero igual a medida que vamos avanzando y para eso es esta fase introductoria, pues vamos a hablar de lo otro, ¿sí? Qué bueno, muchas gracias, muy formal. Con mucho gusto, doctor. Entonces aquí, si esa demanda cumple todos los requisitos formales, entonces el juez va a admitirla a trámite, ¿sí? Lo contrario, si adolece o le falta algún requisito formal, si le falta algún
anexo, entonces el juez la va a inadmitir. Ustedes ya conocen todo lo que acontece con la inadmisión, admisión y rechazo de la demanda que está en el artículo 90 del Código General del Proceso. ¿Sí? Entonces, allí el Código General del Proceso lo que nos va a señalar es que si la demanda está en forma o cumple todos los requisitos formales, pues el juez la debe admitir a trámite. Si no, el juez entonces la debe inadmitir concediéndole a la parte demandada el término de ¿cuántos días, doctores? Eso ya lo saben ustedes. 5 días, profe. De 5 días, ¿sí? 5 días para que subsanen su demanda. Si no la subsanan, ¿qué sucede, doctora? La rechaza. Se rechaza. Claro, ahí hay un rechazo de la demanda y ahí no vamos a hablar de un rechazo de plano, ahí hablamos de un rechazo de la demanda por falta de subsanación. Y el mismo artículo 90 nos enseña, ¿sí?, cuáles son los motivos o las causas de rechazo de plano de la demanda, y no son más que la falta de jurisdicción, la falta de competencia y la caducidad de las acciones. Entonces, cuando el juez advierte que no tiene competencia o que carece de competencia o carece de jurisdicción, va a rechazar de plano la demanda, ¿sí? Y lo que hace es remitirla al juez competente. Y lo mismo pasa con la caducidad. El juez allí sí la rechaza y la devuelve, porque pues la caducidad lo que hace es que trae unas consecuencias, produce unos efectos que impide, digamos, que se ejerza la acción, porque es cuando sobreviene la caducidad de una acción, que no todas las acciones caducan, es el mismo legislador el que ha dispuesto de manera expresa, de manera taxativa, qué acciones tienen caducidad. Entonces, cuando vence ese término de caducidad y el juez advierte que ya ese término de caducidad ha vencido y se presenta la demanda con posterioridad, debe rechazarla de plano. Como por ejemplo en el proceso de impugnación de actos de asambleas, juntas directivas o de socios, que acá lo vamos a analizar. Ese proceso tiene un término de 2 meses una vez que se ha llevado a cabo la asamblea, donde se ha tomado el acto decisorio para impugnarlo, y pasados los 2 meses, si presentamos la demanda, el juez la debe rechazar de plano. Entonces, allí vamos a encontrar un rechazo de plano en esta parte, en esta flechita que estamos aquí. Supongamos que allí está donde el juez la está estudiando para sí, analizándola, estudiándola, para mirar si realmente la admite o no a trámite, si la rechaza o si la inadmite. Entonces, esas son las consecuencias frente a la inadmisión o frente al rechazo de plano de la demanda. Si la admite a trámite, entonces, si estamos frente a un proceso ejecutivo, la primera providencia que vamos ahí a proferir o que se va a proferir es el mandamiento de pago o mandamiento ejecutivo. Algunos jueces, aunque la palabra jurídica o la expresión jurídica, técnicamente hablando, es mandamiento ejecutivo, pero también lo vamos a encontrar como mandamiento de pago. Otros jueces le dicen orden de apremio, orden de pago, etcétera, pero es lo mismo, doctores. O si lo encuentran en algunos libros con otro nombre distinto, como mandamiento de pago, como orden de apremio, es el mismo mandamiento ejecutivo del Código General en el proceso ejecutivo. Y en el declarativo, pues es el auto admisorio de la demanda, ¿sí? Entonces, esas providencias que son autos interlocutorios, porque están definiendo algo de fondo en esa demanda, y es su admisión a trámite. Entonces, aquí en los declarativos, que son los primeros procesos que vamos a estudiar, se llama auto admisorio de la demanda, ¿sí? Entonces, una vez que el juez ha admitido a trámite ese proceso, se va a notificar por estado. Esa notificación por estado es para el demandante, ¿sí? Porque el demandado todavía no tiene ni idea de que se ha presentado esa demanda en su contra. Entonces, al demandante lo vamos a notificar por estado. Ese estado se fija un día en la secretaría, pero el término de ejecutoria son 3 días de la providencia, dentro de los cuales la parte demandante puede interponer un recurso. Bueno, el mandamiento ejecutivo, digamos que en algunos eventos, si es de única instancia, por ejemplo, no va a admitir apelación, solamente sería un recurso de reposición.
Y lo mismo la inadmisión, digamos que no es apelable, así fuera de segunda instancia, solamente el auto que rechaza la demanda. Entonces, digamos que esos 3 días es la oportunidad que vamos a tener, o que va a tener la parte demandante para pronunciarse frente a esa decisión del juez de admitir el proceso ejecutivo a trámite o el proceso declarativo. Entonces, Doctora, una preguntita. Qué adelante, pena. doctora. ¿Qué otras acciones tiene caducidad fuera de los títulos valores? El cheque, doctora. El cheque tiene un término, tiene unas caducidades de algunas acciones de regreso cuando el cheque no se presenta para el cobro en tiempo. En Colombia, a pesar de que se usa por costumbre, no, legalmente no está arreglado el cheque posfechado, de tal manera que si el acreedor cambiario, sí que es el tenedor legítimo del cheque, se lo dieron para que lo presentara en 3 meses, pero él lo presenta mañana al banco y tiene fondo del banco, está obligado a pagarlo. Pero ¿qué sucede? El artículo 718 del Código de Comercio establece unos plazos de presentación del cheque, ¿sí? De acuerdo a dónde se ha expedido y dónde se va a cobrar. Entonces, si fuera en la misma ciudad, para ser cobrado en la misma ciudad, entonces expedimos cheque en Bogotá para ser cobrado en Bogotá, tiene un plazo de presentación de 15 días. ¿Qué pasa si lo presenta después de los 15 días? Allí sobreviene una caducidad para ciertas acciones, sobre todo para las acciones de regreso. Y para la sanción, digamos, para la sanción del artículo 731. ¿Por qué? Porque esa sanción, que es el 20% del importe del cheque, solamente se causa si el cheque es presentado en tiempo y no pagado por causas imputables al girador del cheque. Entonces, allí ya sobreviene una primera caducidad. Y luego viene una caducidad máxima de 6 meses, que es cuando el cheque deja definitivamente de tener la naturaleza de título valor, aunque el formulario siga diciendo que es cheque, que contiene un deudor cambiario, que contiene un acreedor cambiario, que sí. Después de pasados los 6 meses o cumplidos los 6 meses, el cheque caduca definitivamente al punto que pierde su naturaleza de título valor. Entonces, digamos que eso a grandes rasgos, y habrá otras acciones que también tienen caducidad. Entonces, volvamos aquí. Entonces aquí, Muchas gracias, con gusto, doctora. doctora. Entonces aquí, doctores, digamos que ya fue admitida nuestra demanda, ya el juez la estudió, la analizó para mirar si la admitía a trámite, ya la admitió, ya se notificó por estado, ya vencieron los 3 días, allí entonces ya le corresponde a la parte demandante, digamos que ejercer o realizar los actos procesales a su cargo. En este caso, la notificación a la parte demandada. ¿Sí? Que ustedes ya conocen los trámites de notificación, pues el artículo 290 del Código General del Proceso establece cuáles son las providencias que vamos a notificar en forma personal, entre ellas la primera que se expide, que es el mandamiento ejecutivo o el auto admisorio de la demanda. Eso no significa que no lo podamos notificar de otra manera, ¿sí? Porque si por algún evento el demandado se entera que tiene un proceso allá en el juzgado X y él aún sin llegarle la citación se presenta al juzgado, el juzgado tiene que notificarlo personalmente, ¿sí? Allá, sin haber enviado la citación. Entonces, el juzgado tiene que levantar el acta, lo notifica personalmente. Ahora, no concurre al juzgado, sino que se enteró por alguna razón y presenta un memorial diciendo que conoce la existencia del proceso y que miró que hay una providencia llamada mandamiento pago en su contra de fecha tal, entonces se tiene por notificado por conducta concluyente. El segundo evento, presenta del 301, presenta ya el memorial poder, le confirió poder al doctor Hermes, el doctor Hermes fue y radicó allá su memorial a través directamente o a través de su asistente judicial, entonces notificado el demandado por conducta concluyente. ¿Sí? Y lo otro es mediante aviso judicial. Entonces sabemos que la citación del artículo 291 es un acto preparatorio de la notificación, porque realmente la notificación se cumple, ¿sí? Se lleva a cabo, se realiza, se verifica, se materializa, es
con el aviso judicial del artículo 292. Entonces, a partir de allí, se corre el traslado de la demanda, que ustedes ya conocen lo que es correr el traslado de la demanda. Allí está en el artículo 91, ¿sí? Que dice que se corre el traslado de la demanda entregando copia de la demanda con sus anexos, y que si el demandado se notifica por aviso judicial o por conducta concluyente, previo a que le empiece a correr el término para contestar la demanda, él tiene 3 días previos para pedir copias, ¿sí? Entonces, en una notificación por aviso, por ejemplo, el demandado se notificó ayer que hoy le empezarían a correr los términos para contestar la demanda, pero no porque él puede hacer uso de sus 3 días. Entonces, si él va al juzgado y hace uso de sus 3 días para que les pidan las copias que él necesita, que él requiere, vencido los 3 días, es cuando le empieza a correr el término de traslado para contestar. Entonces, hoy es jueves, entonces le empiezan a correr sus 3 días, se notificó ayer, le empiezan a correr sus 3 días jueves, viernes y lunes. Quiere decir que el término para contestar le empezaría a correr a partir del día martes. Entonces, eso digamos, y miren todas las etapas que se van cumpliendo de una manera ordenada, de una manera organizada, como lo ha dispuesto el legislador. Que no se notificó por aviso porque no lo encontramos, se trasladó, la dirección no existe, la persona se fue para otra ciudad, etcétera, etcétera. La nomenclatura no concuerda, entonces no podemos vincular a ese demandado de forma personal, ¿sí? Porque la notificación por aviso hace las veces o surte los mismos efectos de una notificación personal, excepto para un proceso que después lo vamos a ver, que el legislador dijo una cosa, pues la Corte determinó, digamos que haciendo una extensiva o ampliando esa prohibición frente al demandado en el proceso monitorio. Entonces, allí el demandado lo podemos notificar, miren, de distintas maneras. Entonces, no lo encontramos, ya sabemos entonces que si no tenemos cómo ubicar al demandado, no conocemos otra dirección, no tenemos su dirección de correo electrónico, porque una de las novedades del Código General es que nos permite notificar a través del correo electrónico. Emplazamiento, ¿sí? Bajo las reglas del artículo 108 del Código General del Proceso, que allí nos establece cómo se realiza el emplazamiento. Dice que se deben hacer las publicaciones, si es en un medio escrito, ¿sí? Deben hacerse el día domingo, y si es en otro medio, entonces de 6 de la mañana a 11 de la noche. Y de eso, pues obviamente hay que llevarle esas publicaciones, sea en un medio escrito, sea en otro medio masivo de comunicación como la radio, hay que llevarle al juez la evidencia de que se hizo la publicación. Si es el periódico, entonces la editorial, con el sello de la editorial, se le acredita al juez que se hizo la publicación en debida forma. Y si no, la certificación es pedida por el director del programa de radio de la emisora, ¿sí? Donde se haga la publicación. Y luego de eso dice el artículo 108, entonces hay que registrar ese emplazamiento en el Registro Nacional de Personas Emplazadas. Y si dentro de los 15 días siguientes no se presenta la persona, sí, porque no se enteró definitivamente o porque pues enterándose no quiso ir al proceso a defenderse, allí entonces sí le designamos curador al ítem para que lo defienda, ¿sí? Entonces allí ya tenemos a nuestro demandado vinculado por cualquiera uno de los medios de notificación, por forma personal, por aviso, por conducta concluyente o notificado mediante curador al ítem. Entonces allí nos empieza a correr el término de traslado para contestar, que después vamos a ver a partir de mañana. Empezamos a mirar los términos que tiene en cada proceso la parte demandada para contestar de acuerdo al procedimiento que se vaya a aplicar. ¿Sí? Entonces, aquí el demandado, cuando es notificado y le empieza a correr el término de traslado, él puede asumir 3 posiciones jurídicas diferentes, ¿sí? Puede guardar silencio,
no quiso contestar la demanda, ¿sí? Y vámonos al artículo 97, ahí hay una sanción procesal para cuando se guarda silencio o para cuando se contesta de manera deficiente la demanda. ¿Cuál es esa sanción, doctores? Yo estoy segura que la doctora se las explicó. Allí hay una sanción. ¿Sean como ciertos los hechos? Claro, entonces se presumen ciertos los hechos susceptibles de confesión. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos cuando a ustedes los contraten, ¿sí? La parte, un demandado, para que conteste la demanda de no dejar vencer los términos, porque eso es sumamente perjudicial para el demandado, porque todos los hechos de la demanda que sean susceptibles de confesarse se van a presumir ciertos. Obviamente que como es una presunción legal, admite prueba en contrario. Entonces la podemos desvirtuar también esa presunción de alguna manera, pero en principio estaríamos teniendo por cierto los hechos de la demanda, aquellos que sean susceptibles de ser confesados. Y lo mismo sucede con una contestación deficiente de la demanda. Entonces, ¿qué es una contestación deficiente? Con el Código de Procedimiento Civil se podía contestar una demanda de una manera, no sé, yo la veía a veces como tal. Es cierto, no es cierto, no me consta. Y ya, eso era todo. ¿Sí? Es cierto, no es cierto, si es cierto, no es cierto, no me consta, parcialmente es cierto. Código General exige que usted se pronuncie frente a cada uno de los hechos. ¿Sí? Y si va a decir que no es cierto, explique por qué considera que no es cierto. Si es parcialmente cierto, explique por qué es parcialmente cierto. ¿Sí? Entonces, salvo que lo admita y diga, es cierto, entonces está confesando. Hay allí una confesión mediante apoderado judicial, ¿sí? Si se contesta a través de apoderado judicial, si no, sería una confesión del litigante mismo, ¿sí? Cuando decimos frente a una demanda, digamos al hecho 1, y entonces decimos en la contestación, es cierto, señor juez, yo suscribí la letra de cambio que reposa en la demanda en la fecha que allí se dice. Está admitiendo, ¿sí? Está confesando. Ese va a ser un hecho que en la fijación del litigio ya lo vamos a tener por probado. Más adelante vamos a ver cómo vamos a fijar nuestro litigio en un proceso. Entonces, ese hecho ya no es controversial, es un hecho que es punto pacífico en el proceso. Respecto a ese hecho que se está admitiendo, no vamos a tener necesidad ni de decretar ni de practicar pruebas, porque ya lo está admitiendo, ya lo está confesando el demandado al contestar la demanda, y cuando decimos que es cierto. Por eso, cuando vamos a contestar una demanda, hay que también mirar bien qué es lo que vamos a contestar y no ir a contestar por contestar. O podemos decir, sí, señor juez, es parcialmente cierto. Es cierto que suscribí la letra de cambio, pero lo que no es cierto es que esa fuera su fecha de vencimiento y mucho menos que el valor allí expresado en el documento sea el valor de la deuda. ¿Sí? Entonces, allí estamos diciendo que es un hecho que es parcialmente cierto. Entonces, hay una parte de ese hecho que es controversial y será sobre esa parte controversial que se va a fijar el litigio y que se van a decretar y practicar pruebas más adelante en las audiencias. ¿Sí? Entonces, eso, digamos, frente a la contestación, frente al silencio que se guarda, entonces, o cuando se contesta de manera deficiente la demanda. Entonces, hay que hacer un pronunciamiento expreso frente a cada uno de los hechos de la demanda. ¿Puede el demandado allanarse a la demanda? ¿Sí? Puede decir, señor juez, me allano a las pretensiones de la demanda y eso sería todo. El juez ni siquiera tendría que convocar audiencia, puede fallar de manera escritural, fallar de plano, dictar sentencia de plano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues allí no se va a presentar ninguna controversia, salvo que el allanamiento sea parcial. ¿Sí? Porque pues el allanamiento puede ser total o puede ser parcial. Entonces, miren allí que no es lo mismo guardar silencio que allanarse, porque el allanamiento tiene que ser expreso. ¿Sí? Guardar silencio trae unas consecuencias procesales, trae una sanción procesal
El allanamiento significa aceptación de las pretensiones y el efecto sería sentencia de plano, sin necesidad de convocar audiencia. Entonces, son dos figuras procesales, dos figuras jurídicas procesales diferentes, con efectos distintos. ¿Por qué hago estas pequeñas aclaraciones? Porque a veces cuando empiezo a hablar de esto, me dicen, no, profe, guardar silencio es allanarse a la demanda. No, son dos posiciones que asume el demandado o que puede asumir y que van a producir unos efectos diferentes. Doctores, preguntas hasta aquí. Profe, Doctor. gracias, muy amable. Me asalta esta otra pregunta. Pero el juez en ese momentico de pronto ve muy nervioso a la persona allí que está presentando la evidencia y puede rechazar ese allanamiento. Puede inclusive no tan solo de pronto decretar pruebas, pensaría yo. Porque Bueno, doctor, ve alguna cosa. el artículo 98 trae las reglas del allanamiento, pero termino de escucharlo. Sí, pero sí se puede, discúlpame, es que me llama la curiosidad. Bueno, en el doctor, artículo 98 está. resulta que el allanamiento tiene que Gracias. manifestarlo en la contestación de la demanda, ¿sí? Sí. Y vámonos al artículo 98, alguien que ya lo tenga ubicado, por favor, empecemos a leerlo, igual esta noche estamos En la en... contestación o en cualquier momento anterior a la sentencia de primera instancia, el demandado podrá allanarse expresamente a las pretensiones de la demanda, reconociendo sus fundamentos de hecho, caso en el cual se procederá a dictar sentencia de conformidad con lo pedido. Sin embargo, el juez podrá rechazar el allanamiento y decretar pruebas de oficio cuando advierta fraude, colusión o cualquier otra situación similar. Cuando la parte demandada sea la nación, un departamento o un municipio, el allanamiento deberá provenir del representante de la nación, del gobernador o del alcalde respectivo. Cuando el allanamiento no se refiere a la totalidad de las pretensiones de la demanda o no provenga de todos los demandados, el juez proferirá sentencia parcial y el proceso continuará respecto de las pretensiones no allanadas y de los demandados que no se allanaron. Gracias, doctor. Entonces, Gracias. mire, No. doctor, lo podemos hacer aquí, en la contestación, en el término de traslado para contestar, el demandado simplemente puede decir, señor juez, me allano a las pretensiones de la demanda. ¿Sí? Ya. Puede decir me allano parcialmente o me allano totalmente a las pretensiones de la demanda. Entonces el juez allí realmente no tendría que convocar audiencia. Como el artículo 98 permite que se pueda hacer hasta antes, ¿sí? Hasta antes de proferirse sentencia, puede ser que usted haya contestado la demanda presentando inclusive excepciones de mérito, ¿sí? O de fondo, y resulta que pues ya cuando están en la audiencia inicial, el demandado le diga, ¿sabe qué, doctor? Yo no quiero seguir con esto. Ni siquiera quiero conciliar, quiero allanarme en este momento a las pretensiones. Entonces lo puede hacer allí perfectamente, ¿sí? Ya. Entonces, Listo. claro, según la regla del artículo 98, si el juez lo considera, puede decretar pruebas oficiosas, pero eso es cuando advierte que hay una colusión de fraude, es decir, que haya una conducta procesal que lleve a un fraude procesal, ¿sí? Sería el único evento donde el juez no lo permitiría. O cuando no se tiene, digamos, si usted va a contestar la demanda, lo primero que revisamos en los juzgados es que el apoderado tenga facultad para allanarse. ¿Por qué? Porque haya unos actos que implican disposición del derecho en litigio y requieren de estar facultados expresamente. Si bien es cierto que el artículo 77 del Código General establece las facultades del apoderado judicial, esas no son todas las facultades, esas son las que están allí dispuestas en el Código General, de tal manera que no necesitan expresarse taxativamente, basta con decir, y que le confiere, bueno, todo ese cuento del poder, ¿sí? Pepito Pérez le confiero poder especial, amplio y suficiente al doctor Hermes, ¿sí? Para que lleve a cabo proceso o compensación de la demanda, X no sé qué. Y sí, le confiero las facultades contenidas o previstas en el artículo 70. Hasta allí solamente tenemos lo del artículo 70. Pero las de recibir, las de allanarse, las de transar la litis, es decir, para la transacción, para la conciliación, para cobrar dineros, esas facultades tienen que estar expresas
en el poder porque implican disposición del derecho en litigio y eso solamente es un derecho que le compete a la parte, al titular del derecho, que sería su poder dante. ¿Sí? Entonces, Perfecto. para el allanamiento vamos a necesitar esa facultad esté expresa en el poder. Salvo que el demandado lo autorice que lo haga ya en la audiencia, entonces el juez le preguntará al demandado si efectivamente está de acuerdo en el allanamiento que se está haciendo y bueno, y ahí no hay necesidad ya entonces de poder porque están ahí. Además, porque el poder se puede inclusive conferir u otorgar en la audiencia o diligencia de manera verbal. ¿Sí? Perfecto. Listo, gracias, muy formal. Mucho gusto, Una doctora. pregunta, Doctora, una qué pena. preguntita. Doctora. Ok, profe, mire, lo que pasa es que me quedó la duda, y qué pena con usted. Ya entendí el efecto jurídico en el allanamiento y es que el juez puede dictar sentencia, pero no he entendido el efecto, o sea, cuando la persona decide no contestar la demanda. Esa diferencia allí Bueno, no la... doctora, allí eso es una sanción procesal. Entonces, vamos a leer el artículo 97, si no estoy mal, si falta de contestación o contestación deficiente. ¿Sí? Entonces, Falta allí, de contestación. por favor, doctor, léalo y le volvemos a explicar a la doctora. Artículo 97. Falta de contestación o contestación deficiente de la demanda. La falta de contestación de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de ella o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad harán presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto. La falta del juramento estimatorio impedirá que sea considerada la respectiva reclamación del demandado, salvo que concrete la estimación juramentada dentro de los 5 días siguientes a la notificación del requerimiento para que tal efecto le haga el juez. Bueno, entonces, doctora, ¿qué significa eso? Que si Pedro Pérez es demandado, ¿sí? Él ya se notificó. Entonces, digamos que estamos en un proceso de resolución de contrato de compraventa de mínima cuantía que se tramitaría por el procedimiento verbal sumario y el término de traslado para que él conteste es de 10 días. ¿Sí? Si él se notificó ayer en forma personal, los 10 días le empiezan a correr hoy porque los términos empiezan a correr a partir del día siguiente. Entonces, a partir de hoy, él empieza a contar 10 días hábiles para que conteste la demanda. Resulta que vencieron los 10 días y él guardó silencio, no dijo nada, ¿sí? Eso trae unas consecuencias adversas y es tener por cierto los hechos susceptibles de confesión de la demanda. Entonces, usted sabe que en la demanda hay unos hechos. Entonces, digamos que estamos frente a una demanda ejecutiva con fundamento en una letra de cambio. Entonces, dice la parte demandante allá en los hechos. ¿Sí? ¿Sí? Hace su parte introductoria. Por ejemplo, aquí el doctor Carlos Corredor, apoderado judicial de Hermes Cárdenas, presento demanda ejecutiva de mínima cuantía con fundamento. Obviamente que ahí estoy omitiendo muchas cosas, ¿no? Como el domicilio y demás que lo exigen ahí. Presento demanda ejecutiva con fundamento en la letra de cambio número 01 por valor de 10 millones de pesos aportada con la demanda. Con fundamento en los siguientes hechos. Ahí empieza a contar los hechos. Dice, primero, el día 20 de abril del año 2017, el señor Hermes Cárdenas suscribió a favor de mi mandante o de mi poderdante o de mi cliente, como le quieran decir, o el nombre, ¿sí? La letra de cambio, ¿sí? Base de la ejecución por la suma de 10 millones de pesos con fecha del 20 de abril de 2017, ¿sí? Y con vencimiento el 20 de julio de ese mismo año. ¿Sí? Segundo, que vencido el plazo para el pago o vencida exigible la obligación, hecha cuando se hizo exigible la obligación, el demandado no procedió al pago del capital ni de los intereses. Tercero, estamos frente a una obligación clara, expresa y exigible por estar contenido en un documento que es un título valor. ¿Sí? Y además cumple las premisas del artículo 422.
Cuarto, hecho los requerimientos, el demandado no ha procedido al pago, ha hecho caso omiso. Ahí tenemos ya los hechos de la demanda, doctora, ¿sí? Y resulta que el demandado guarda silencio. ¿Cuáles hechos ahí son susceptibles de ser confesados? Todos, ¿sí? Todos son susceptibles de ser confesados. ¿Por qué? Porque él en la contestación pudo haber dicho, señor juez o señora juez, cierto, yo firmé la letra de cambio. O no es cierto, jamás la suscribí y la tacho de falsa, ¿sí? Pero el primer punto admite confesión. El segundo punto, el no pago. El no pago en una demanda es una negación indefinida, ¿sí? Y admite confesión. ¿Por qué? Porque el demandante está diciendo, no me pagó. ¿Qué quiere decir cuando el demandado guarda silencio? Digamos en el caso del señor Hermes, el doctor Hermes aquí guardó silencio. Al guardar silencio es como la máxima que hay en el argot popular, el que calla otorga. Él está confesando con su conducta silente que sí debe ese dinero. ¿Por qué? Porque si él fue demandado, se le corrió traslado, se le notificó y él se le dio un término para que ejerciera su derecho de defensa y contradicción y guardó silencio, con su conducta está diciendo yo sí debo ese dinero, ¿sí? A eso se refiere, doctora. Entonces, hay que mirar cuáles son los hechos y eso lo mira el juez, obviamente, y se va a decir allá en la audiencia o en la sentencia. Y obviamente si para la audiencia el demandado llega y considera que el juez está equivocado, pues tiene que demostrarle por qué está equivocado. Ok, Pero a profesora. eso se refiere. ¿Por qué? Porque hay puntos de derecho que no admiten confesión, que no pueden ser confesados, porque son puntos de derecho, son reglas que están, por ejemplo, una prescripción extintiva de las obligaciones, eso es un punto de derecho, ¿sí? Eso es un punto de derecho, eso no puede ser confesado por ninguna parte, porque es la misma ley la que está estableciendo la prescripción extintiva de las obligaciones allá en el artículo 1625 y del 2512 y adelante está diciendo que es la prescripción, cómo opera la prescripción y todo lo demás, ¿sí? Entonces, Sí, señora. eso no lo podemos confesar. Bueno. Listo, profe, muchísimas gracias. No, con mucho gusto, doctora, de eso se trata, que nos queden los conceptos claros. Entonces, Disculpe, estamos doctora, ¿qué artículo opera la prescripción? en 1625, están los modos de extinguir la obligación y 2512 y siguientes del Código Civil, pero busquémoslo porque pues a veces con tantas normas que tengo aquí, como que se me confunden. No, sí, es Sí, en el 25. código 1625 aparecen las formas de extinguir las 2500, sí, 1625 y 2512, 2512, ahí en adelante está la prescripción. Como modo de adquirir las cosas y derechos ajenos y como modo de extinguir las obligaciones, ¿sí? Entonces, allí, digamos, si guarda silencio pasa eso. Si se allana la demanda, entonces ya vimos que puede pasar con el allanamiento de la demanda. Y el artículo 99 establece unas causas de ineficacia del allanamiento. Doctor, por favor, le ruego el favor que me colabore con la lectura del artículo 99. Ineficacia del allanamiento. El allanamiento será ineficaz en los siguientes casos. Cuando el demandado no tenga capacidad dispositoria. Segundo, cuando el derecho no sea susceptible de disposición de las partes. Tercero, cuando los hechos admitidos no puedan probarse por confesión. Cuarto, cuando se haga por medio de apoderado y éste carezca de facultad para allanarse. Quinto, cuando la sentencia deba producir efectos de cosa juzgada respecto de terceros. Sexto, cuando habiendo liticonsorcio necesario no provenga de todos los demandados. Bueno, entonces, digamos que en esos eventos que contempla el artículo 99, el allanamiento sería ineficaz, es decir, que el juez no lo podría aceptar, tiene que rechazar ese allanamiento y continuar con el trámite del proceso. La tercera posición que puede asumir el demandado es contestar la demanda, ¿sí? Entonces, él decidió contestar su demanda oportunamente, que desde aquí aclaro, en materia de procesos ejecutivos, técnicamente hablando, se habla es de proponer excepciones de mérito, ¿sí?
Si bien hay allí una forma de contestación, pero técnicamente o jurídicamente se habla de proponer excepciones. Por eso el artículo 442 establece que se corre traslado para que el demandado ponga excepciones de mérito. Bueno, entonces aquí sí contesto. Ustedes yo creo que deben acordarse de todos los mecanismos de defensa que puede ejercer el demandado dentro de ese término de traslado. Entonces puede proponer excepciones previas. ¿Cuál es la finalidad de las excepciones previas, doctores? ¿Nadie se acuerda para qué son las excepciones previas? Pues es una forma de desvirtuar los hechos. ¿Con quién hablo? Doctora, ¿me regala su nombre, por favor? Es que como tengo minimizada la pantalla porque estoy compartiendo las diapositivas, no me deja ver a veces quién está hablando. Diana Acuña. Gracias, doctora Diana. Y bueno, también les ruego ese favor que cuando vayan a participar me digan su nombre para yo poder tener presente quiénes son las personas que participan en clase. Sí, señora. Entonces, doctora Diana, mire, las excepciones previas, ¿sí?, están dispuestas en el artículo 100 del Código General del Proceso de manera expresa, de manera taxativa, y tienen como finalidad corregir o enderezar el procedimiento, ¿sí? Cuando tenemos irregularidades en el procedimiento, entonces las excepciones previas atacan el procedimiento y su finalidad generalmente no es acabar el proceso, su finalidad es que se corrija ese procedimiento. Por ejemplo, si el juez carece de competencia, entonces esa excepción previa es para que el juez declare que no es competente y remita el proceso al juez que es competente, ¿sí? Si habláramos de una falta de jurisdicción, lo mismo. El juez, si determina que carece de jurisdicción, lo declara y remite el proceso en el estado que se encuentra a la jurisdicción a la que le corresponde el proceso. Si hay un compromiso o una cláusula compromisoria, que es una cláusula accidental en los contratos, donde las partes convienen, ¿sí?, que las controversias devenidas de ese contrato no las va a conocer el juez ordinario, en este caso el juez civil, sino que ellos quieren que esa controversia que surge de esa relación contractual sea resuelta por árbitros o tribunal de arbitramiento. Entonces, allí podemos proponer cualquiera una de las 11 excepciones que contiene el artículo 100 del Código General del Proceso. Y están, si miramos, están llamadas o van enfiladas contra el procedimiento. La octava, creo que es la octava, sí, que dice, no es la octava, la quinta. Ineptitud de la demanda, ¿sí? O indebida acumulación de pretensiones. ¿Cuándo estamos frente a una inepta demanda o cuando hay ineptitud de la demanda? Cuando la demanda no cumple los requisitos de forma del artículo 82, 83, 84. ¿Sí? Y el juez, al calificar la demanda, al estudiar, al analizar la demanda, por alguna razón omitió, ¿sí?, no se dio cuenta, somos humanos, no somos infalibles, y resulta que no inadmitió la demanda porque no se dio cuenta que carecía de uno de los requisitos de forma. Entonces, el demandado puede atacar esa demanda, no las pretensiones, el procedimiento, ¿sí? Porque falta un requisito formal. Pero eso no va a acabar con el procedimiento. ¿Por qué? Porque el juez le da un término al demandante para que pueda aportar el documento que hizo falta, para que pueda corregir esa irregularidad que tiene esa demanda. Entonces, para eso son las excepciones previas que están en el artículo 100. Procedimiento está, o las reglas de procedimiento, artículo 101, ¿sí? Las de mérito, que también las puede proponer aquí, ¿sí? Esas sí son las que van encaminadas a
desvirtuar, a desquiciar, a destruir las pretensiones de la demanda. Esas se van contra las pretensiones de la demanda. Por ejemplo, pago parcial, pago total, todas las que están en el artículo 1625, que son las formas de extinguirse las obligaciones. La falta de legitimación en la causa por activa o por pasiva. En algunos procesos, como la responsabilidad civil extracontractual, podemos alegar culpa exclusiva de la víctima. Por ejemplo, iba el vehículo, ¿sí? Y el peatón se pasó el semáforo en rojo cuando no le estaba permitido. Entonces allí podemos alegar una culpa exclusiva de la víctima. Podemos alegar una causa extraña o el hecho de un tercero, ¿sí? Que el accidente se produjo por culpa de un tercero, como los que se parquean a veces y no colocan las señalizaciones o se quedaron varados en mitad de la carretera y es de doble vía, no colocan las señalizaciones y el otro al ir a esquivar al carro, pues viene el otro de frente y no lo ve a tiempo y ya en la colisión. Ahí hay el hecho de un tercero, ¿sí? O se lo llevó porque no había la señalización y estaba parqueado ahí, hay una culpa exclusiva de la víctima, ¿sí? Entonces, estas excepciones de mérito, como vemos, están llamadas, es así, a desconocer, a desvirtuar, van a acabar con las pretensiones de la demanda. ¿Qué otra cosa podemos proponer aquí? Podemos presentar una demanda de reconvención, artículo 371. Del Código General del Proceso, ¿sí? Demanda de reconvención. Esa demanda no procede sino en los procesos declarativos, excepto de algunos que el mismo legislador dice que no es admisible la demanda de reconvención. Por ejemplo, en el proceso de restitución de bien inmueble arrendado, ahí no es admisible una demanda de reconvención. Proceso ejecutivo tampoco admite demanda de reconvención. Entonces, ¿qué es la demanda de reconvención? Es lo que ustedes normalmente digamos, en el argot popular conocen como contrademanda, pero su nombre jurídico es demanda de reconvención. Entonces, por ejemplo, el doctor Mayor Juela demanda a la doctora Lina Marcela, ¿sí? Digamos que en un proceso de resolución de contratos. Entonces la doctora Lina dice, no, un momento, allí no hay cómo resolver ese contrato porque ese contrato es nulo. Hay una nulidad relativa. Entonces ella, dentro del mismo proceso, en el término de contestación de la demanda, digamos acá, ¿sí? Ella puede, además de excepciones de mérito, puede presentar su demanda de reconvención contra el doctor Mayor Juela. Entonces, mientras en el proceso de resolución, la demanda inicial, el doctor May es demandante, en la de reconvención, él se convierte en demandado, ¿sí? Entonces también nos podemos venir con una demanda de reconvención. ¿Qué más podemos pedir? Pues si hay un litisconsorcio necesario y el juez no se dio cuenta, no lo observó, allí podemos pedir que se integre el litisconsorcio necesario. Podemos hacer un llamamiento en garantía, si procede el llamamiento en garantía. Es decir, si hay una relación legal o contractual que permita llamar a esa otra, por ejemplo, una aseguradora, ¿sí? Un proceso de responsabilidad civil, el propietario del vehículo, si lo tiene asegurado a través de un seguro de responsabilidad, lo mismo en la empresa transportadora, entonces podemos llamar a la aseguradora en garantía, le decimos, venga usted al proceso a través de ese llamamiento, porque si a mí me condenan, usted responde por mí en virtud del contrato de seguros, ¿sí? Que en ese momento el llamado en garantía es otra parte en el proceso, ya no es un tercero. Código General del Proceso dejó de ser un tercero y entró a llamarse otra parte en el proceso. Y tan es así que debe contestar la demanda y debe contestar el llamamiento. Debe hacer esas dos contestaciones allí. ¿Qué más podemos hacer? Se puede hacer un llamamiento de oficio por el juez, se puede presentar la figura de la coadyuvancia del artículo 71, que ello sí ya es tercero. El llamado de oficio y el coadyuvante son terceros, son las únicas tercerías que quedaron en el proceso civil, ¿sí?
Entonces, todas esas figuras que van desde el artículo 60 hasta el artículo 71 pueden vincularse al proceso en esa etapa de contestación de la demanda, en ese traslado de contestar. Puede hacerse una denuncia del pleito, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo eso aquí en la fase para contestar. Obviamente que el litisconsorcio necesario también se puede integrar con posterioridad si el juez lo advierte, inclusive el juez de segunda instancia lo puede hacer, ¿sí? Lo que hace es devolver el expediente para que se integre el litisconsorcio con el juez de primera instancia. Entonces, todo Disculpe, eso, doctora, ¿cuáles son doctor, los únicos que son terceros? Disculpe. la coadyuvancia y el llamamiento de oficio, que se lo hace el juez, el llamamiento de oficio. ¿Sí? Profe, y el Doctora, liticonsorte. llamamiento de oficio no es lo mismo que llamamiento en garantía, ¿no? No, llamamiento en garantía es una cosa y el llamamiento de oficio es otra. El llamamiento de oficio lo hace el juez a un tercero cuando ve que en el proceso hay fraude o hay colusión y ese fraude o esa colusión, digamos que se demandan unas personas para defraudar derechos de terceros, entonces llama a ese tercero al proceso para que venga y se defienda, ¿sí? Eso lo hace el juez, ese llamamiento de oficio. Señora, cuando ve que va a perjudicarse un tercero por causa de la demanda entre estos dos. Sí, porque hay fraude o hay colusión, ¿sí? Hay Listo, gracias, doctora, muy amable. ese contubernio allí para defraudar los derechos de un tercero. Doctor. Profe, el liticonsorte cuasi necesario, ¿sí puede ser considerado también un tercero o no, o queda aparte? Si él se vincula al proceso, es parte en el proceso, doctor, ¿sí? Si él entra a integrar el proceso, si él se vincula al proceso, él se convierte en otra parte en el proceso, lo mismo que el litisconsorte facultativo, el necesario. Si usted mira el título de allí, desde el artículo, de ese capítulo del artículo 60, ya se dice litisconsortes y otras partes. Entonces, el llamado en garantía, el denunciante en el pleito, el sucesor procesal, que es otra figura que está allí, la sucesión procesal, ellos son otras partes del proceso. Si usted mira ya lo que es el artículo 70, creo que es donde arranca la tercería. Sí, en el artículo 60, capítulo segundo. Aquí. Si usted mira el capítulo tercero, allí dice taxativamente el código terceros. ¿Qué quiere decir? Que los únicos terceros en este momento en el proceso son la coadyuvancia y el 72, que es el llamamiento de oficio. ¿Sí? No hay más terceros, salvo que sea un incidentante, que ya es otra cosa. Los incidentes que están allá en el artículo 129, eso ya es otra cosa. Por ejemplo, el tercero, ese también es un tercero, pero ya se está dentro de la parte incidental, que es cuando vamos a una diligencia de secuestro, por ejemplo, a un bien inmueble, y está viviendo allí un tercero, ¿sí? Que dice que es poseedor y le acredita al juez que es poseedor, ¿sí? O no estuvo en la diligencia y entonces de secuestro, él tiene entonces un término a partir de que se agrega el despacho comisorio ya diligenciado al expediente para que presente el incidente de desembargo como poseedor. Entonces mire que él es un tercero incidentante, pero él no va a intervenir dentro de la demanda inicial, él solamente su actuación se va a limitar al trámite incidental de levantamiento de la medida de embargo y secuestro. ¿Sí? Pero digamos que hablando de sujetos procesales como tal, los únicos que tienen la calidad de tercero es el coadyuvante y el llamado de oficio. Bueno. Gracias. Son las 9:47. Vamos a pasar lista y mañana continuamos. A su WhatsApp le envié el listado ya actualizado, profe. Gracias, doctor. Permítame.
Ay, estaba metida en otro grupo, qué horror. Permítame, doctores, si lo bajo el listado y ya. Mm. Voy a llamar a lista sin compartirlo, teniendo en cuenta pues que ahí está su número de cédula y demás, y esos videos son colgados en YouTube y posteriormente a la plataforma. Entonces, em, Acuña López, Diana Marcela. Presente, profe. Doctor, me dice que tiene unas restricciones ¿Restricciones de qué? no sé, me dice que tiene unas restricciones. No, dice este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. ¿No le aparece el sí y el no? Ya, sí, ya. Bueno, Ah, ok. Ángela Huiguera. Buenas noches, profesora. Castro Herrera. Castro Buenas Herrera. noches, doctor. Gracias, doctor. Presente. Faltó Cárdenas. Cárdenas va antes de Castro. Cárdenas Portela, sí. Sí, profe, muy buenas noches. Gracias, muy formal. Corredor Ardila. Acá, Corredor. doctora. Acá, doctora. Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches. A usted. Corero García. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Y Andrés Díaz va antes, profe. Diego Andrés Díaz Trujillo va antes ¿Andrés de... está? Sí, señora, presente. Gracias, doctor. Franco Palacios. Doctora, buenas noches. Gracias, doctor. Galeano. Galeano Buenas Rodríguez. noches. Gracias, doctor. Gallo Fajardo. Doctora, por acá, buenas noches. Gracias, doctor. Giraldo. Presente, profe. Andrés Hernández Barrera. Hernández Barrera. Inestrosa. Presente, profe, buenas noches. Presente, profe, buenas noches. Sí, doctor, gracias, muy amable. Inestrosa. Sí, señora, profe. Gracias, doctor. Buenas noches. Sí, gracias, doctor. Jaimes Villalba. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, doctora. León Guevara. Buenas noches, presente, profe. Gracias, doctora. León Espitia. León Espitia. Martínez Galindo.
Presente, profe. Gracias, doctor. Medellín Ortiz. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Mira Prieto. Presente, profe. Profe, faltó Mayorga. Mayorga. Ay, sí, me salté a Mayorga. Mayorga. Doctora, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Murillo. Buenas noches, doctora, presente. Niño Vargas. Profe, ella acaba de escribir en el grupo que se le fue la luz en la casa. Está Vale, escrito en el- doctor, gracias. Fernando Fernando Orjuela. Soy yo, Mike. Gracias, doctor. Ay, sí, doctor Mike. Presente. Palomo Orozco. ¿No está Palomo? Patiño Velázquez. Presente, profesora. Gracias, doctora. Pita Herrera. Buenas Doctor, noches, doctora, presente. gracias, doctor. Usted no, porque me aparecía en la lista de quinto. Doctora, lo que pasa es que nosotros estamos haciendo esta materia, pero porque no la pudimos hacer el semestre pasado. Ah, ok. Sí, porque la doctora Cuña creo que también me es como conocida. La doctora Diana. No sé, me parece. Bueno. Los apellidos, profe. Ah, ¿será? Sí, es que mi hermano también estudió ahí y él tuvo clase con su merced. Ah, ok. Ah, ya vengo referenciada. Racine Calderón. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Reyes Arias. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Robles. Buenas noches, profe. Buenas noches. Rojas Jiménez. Buenas noches, profe. Buenas noches, doctora. Sainz Vega. Buenas noches, profe. Buenas noches. Doctora Rojas Rondón. Tengo buenas Rojas, noches. tengo Rojas Jiménez, no tengo Rojas Rondón. Ay, profe, aquí es un error mío, no sé por qué no aparece. Perdóname, Cristian. Ya mismo lo corrijo. Sí, Mi doctor May me excluyó esta clase. No sé qué ha pasado. Ya te lo- Doctora, mucho gusto. Mucho Soy gusto. Cristian Rojas. Bueno, Disculpa. doctor, entonces tranquilo, cuando el doctor May ahorita corrija, doctor May, me envía los datos por interno y yo lo Sí. incluyo, no da problema. Vale, pero es culpa mía, No, perdón. tranquilo. No, es que Oscar, imagínate que aparecí en otro grupo, Mike, en el grupo de 8 de esta misma materia, pero de 6 a 8. Me nombraron por allá, alguien me contó. Sainz Vega. Ah, me dijo que sí está. De profe. Santana Ferrucho. Ahí está, profe, pero no ha activado el micrófono. Oscar. Doctora, buenas noches, aquí estoy. Gracias, doctor. Barón Reyes. Presente, profe. Y Gualteros Rodríguez Freddy Alberto. Buenas noches, doctora. Muchas Buenas gracias. noches, doctor. A ustedes. Entonces, doctores, nos vemos el día de mañana. Pendientes de la plataforma porque les voy a dejar cuestionar, por favor. Bueno, gracias. Buenas Muchas noches. gracias, Entonces, doctora. Que feliz pase noche. buena amable. noche. Feliz noche, noche. doctores, que descansen. Gracias, buenas noches. Buenas noches para todos, que estén bien. Bueno, hasta luego. Yo olvidé enviar la evidencia de que iniciamos clase muy a las 8 en punto. Siempre se me olvida eso. Ay, qué horror.